Bueno, buenos días. Vamos a compartir hoy las incumbencias del acompañante terapéutico y lo vamos a relacionar específicamente con acompañar en problemáticas de adicción. Pero antes de acercarnos a la profundidad de esta temática, a mí me gustaría revisar un poquitito qué es ser acompañante terapéutico. Yo sé que ustedes han ido investigando y saben cuál es la incumbencia profesional, saben que se trabaja en equipo, saben que no es un trabajo de buena voluntad, sino es un trabajo profesional donde uno no va a obrar a partir de opiniones, de deseos personales, sino que hay toda una praxis que la vamos a poder sostener porque hay un marco teórico al cual nos vamos a adherir, ¿no? Pero particularmente, yo sé que esto, digamos, van teniendo herramientas, pero me gustaría marcar, subrayar profundamente esto. Acompañar terapéuticamente no es acompañar como en la vida cotidiana uno acompaña a un amigo, sino es terapéutico. La palabra terapéutico significa lo que cura y lo que enseña. Entonces, yo voy a acompañar a un otro en un viaje de aprendizaje y de curación. Por lo cual, acá hay una responsabilidad muy grande, porque para poder acompañar a un otro de esta manera, yo tengo que estar en marcha en un proceso de aprendizaje y de curación. No puedo haber aprendido 4 o 5 cosas o 20 o las que fueran y trabajar desde allí, porque ahí los conocimientos se dogmatizan. Uno tiene que estar siempre en un viaje permanentemente de investigación y de transformación. Ahí está la riqueza del acompañamiento terapéutico. Es una riqueza tal que lo que yo hago con el otro, esto es lo que me va a ir definiendo y permitiendo crecer y posicionarme en lugares de más salud. Y lo que yo me hago a mí mismo en cuanto a esta práctica de autoconocimiento y de autoeducación es la herramienta con la que yo voy a poder trabajar con los demás. Por lo cual estoy hablando de que hay una actitud psicológica que en un nivel podríamos decir que casi supera la aptitud. Aptitud significa la condición de ser apto para desempeñar una tarea. Si yo voy a, qué sé yo, trabajar en agricultura y no sé nada, bueno, no voy a poder realizar un buen trabajo. Voy a tener que aprender técnicamente lo que corresponde a esta tarea, entonces voy a estar apto. La aptitud, como nosotros no trabajamos con sustancias muertas, no trabajamos con madera, con plástico, trabajamos con sustancia sensible humana, la actitud es imprescindible. La actitud me va a obligar a desarrollarme en el nivel del conocimiento para tener una aptitud. Esta aptitud en la psicología social tiene una posibilidad extraordinaria. En estudios académicos diferentes, las personas se forman intelectualmente. Con tener un bagaje de conocimientos que ante una pregunta pueden responder alcanza. En la psicología social, el conocimiento lo llevamos a la vivencia propia, se lo digiere, se lo transforma. Esto se hace en los grupos de estudio, en los grupos de aprendizaje, también se puede hacer en un grupo terapéutico. Y el pasar el conocimiento por la vivencia de cada uno y del grupo es lo que nos va a cualificar de una manera especial, porque fíjense, todos vamos a tener el mismo marco teórico. Sin embargo, la apropiación y la singularización del conocimiento que vamos a hacer va a ser diferente. Esa es la riqueza, porque con esa herramienta tan fina que somos nosotros mismos, vamos a ser operadores de la salud social. Esto marca un compromiso muy grande, como decía hace un ratito. No puedo ir simplemente con buena voluntad y con mis opiniones.
Platón, el filósofo 600 años más o menos antes de la era cristiana, ya decía que la opinión es la forma más baja de la inteligencia. Uno de los niveles más altos se llama episteme o ciencia, y el nivel más alto para Platón era la contemplación de las ideas de la verdad, de lo que es, de lo perceptivo, y el desplegar las ideas, porque las ideas son instancias vivas, que si uno simplemente las lee y las aprende dogmáticamente, son una caja cerrada. Si uno dialoga con las ideas son como semillas que se abren, germinan y bueno, van a fructificar. Entonces, hay un compromiso ético muy grande en formarse, seguirse formando y revisarse interiormente. El trabajo es en equipo porque la salud siempre viene en grupos. Yo puedo tener una idea interesante, lúcida, pero rara vez la tengo y necesito urgentemente que un grupo verifique si lo que yo estoy viendo es correcto, pues yo puedo estar resonando de una manera inadecuada. Somos cajas de resonancias que ante lo que le pasa al otro vamos a resonar. Si ese tema ha sido trabajado en mí mismo, bárbaro, pero si no lo trabajé, este tema me va a generar estados anímicos que me van a hacer muy difícil poder operar con un otro. Por eso se trabaja en equipo, luego se supervisa, cosa de que si me salí del encuadre, bien, están los otros que me van a ayudar a volverme a colocar. Pero fundamentalmente el trabajo también en equipo no solo es por el cuidado de la persona que estamos acompañando, sino que es para cuidarnos a nosotros mismos, porque cuando uno empieza a trabajar con el dolor, si uno no está bien parado, si uno no está acompañado por otros, esto puede ser como muy angustiante y entonces comprender que no soy yo solo el responsable de esto, sino soy corresponsable en un grupo. Bien, estas actitudes psicológicas de plantarnos ante el otro con infinito respeto, porque el otro es como yo, con algunas cosas menos trabajadas y algunas cosas quizás más trabajadas, donde la mirada tiene que ser empática, tiene que ser respetuosa, tengo que correrme permanentemente de la omnipotencia, tengo que detener todo juicio, no puedo juzgar al otro, no puedo estigmatizarlo, no puedo creerme que yo estoy en una posición ya ganada permanentemente de salud ante la enfermedad del otro. Son procesos dinámicos, ¿no? Entonces, todo esto marcaría como un posicionamiento psicológico de profundo respeto ante el otro. Ahora, cuando vamos a acompañar, y en este caso vamos a acompañar problemas de adicción, hace falta considerar varias cosas. Yo quisiera, ante todo, primero abrir que la palabra adicción, una de sus etimologías, tiene que ver con no poder decir lo que me pasa. Esto no hace referencia a simplemente que por algún pequeño y superficial bloqueo o por comodidad no quiero contar. No puedo decir lo que me pasa porque no sé lo que me pasa. Porque la mayor parte de nosotros nacemos en un mundo extraordinariamente complejo, no hemos tenido la educación mediada, cuidadosa para ayudar a autoconocernos y nos largamos al mundo, en un mundo que cuesta conseguir trabajo, cuesta relacionarse, que tiene permanentemente una doble moral. Entonces empiezan a pasarnos un montón de cosas que nos superan y esto es parte de lo que les digo que no sé lo que me pasa. La adicción, no puedo decir lo que me pasa, porque no lo sé, porque las personas que me rodean tampoco lo saben. No saben lo que me pasa a mí y no saben lo que les pasa a ellos. En este estado de cosas, algunas personas van a elegir el camino de la adicción porque van a tapar toda esta sintomatología de angustia tan grande, la van a tapar en algunos casos con sustancias. Pero yo quiero llamar la atención a dos cosas más. Antes de que me olvide,
La otra de las etimologías de la palabra adicción tiene que ver con estar esclavizado, cuando la vinculación con algo es tan tenaz y es tan fuerte que no puedo recuperar mi propio espacio, mi mismidad. Entonces quedo realmente esclavizado ante cualquiera de las estructuraciones de la adicción. Y acá está este otro concepto que yo quiero compartirles. Adicción no es necesariamente a drogas, a sustancias. Llámese sustancias llamadas ilícitas o sustancias lícitas, que también esto es muy ambiguo. ¿Qué es lo lícito y qué es lo no lícito? Tiene que ver con la hegemonía del poder, que es lo que va a determinar qué es lo que es rentable, qué es lo que podemos utilizar y qué vamos a utilizar como control social. La adicción puede ser a muchas cosas. Una persona puede ser adicta al trabajo, puede ser adicta a estados anímicos, puede ser adicta a la violencia, que hoy es una temática extraordinariamente grave, peligrosa. Puede ser adicta a su propio pobreza interior de pensamientos, de hábitos. Puede ser adicta, qué sé yo, a la religión, puede ser adicta a la sexualidad, puede ser adicta a los juegos. Cuando una persona es adicta al trabajo y trabaja mucho y produce mucho y paga los impuestos, para la cultura esa persona es fantástica, pero esa persona está profundamente enferma. No hablo de la persona que tiene 2 o 3 trabajos en un país diezmado por el neoliberalismo que es necesario para sobrevivir. No, no hago, eso es por la explotación laboral. Yo me refiero a la persona que ha desplazado profundas cantidades de intereses y todo está colocado en el trabajo. Entonces el trabajo aparece como una estructura adictiva que va a tapar un montón de cosas que no conozco de mí mismo y otras que no quiero ver. Esa persona en términos populares la podríamos nominar así, trabajólico. Una persona puede ser adicta a la sexualidad, donde ya no es el encuentro con el otro, no es el beneficio cíclico del placer, de la tensión y de la descarga, sino que se transforma en una forma también de evasión de la realidad. Una persona puede ser adicta a los juegos, la ludopatía, y bueno, esto no voy a extenderme, pero genera daños vinculares, daños sociales, daños psicológicos. Una persona puede ser adicta a la religión. Y por adicto no estoy hablando mal de lo religioso, sino que adicto a la religión me refiero a una persona que se adecúa a toda la estructura dogmática y no tiene participación psicoactiva en el proceso religioso. Una persona puede ser adicta a muchas cosas, pero esta cultura va a sancionar específicamente la adicción a las sustancias. Hay un montón de sustancias adictivas, pero que van a tener una complicidad con una parte del sistema médico. En la receta fácil, en el comprar sin receta, en la cantidad de pastillas que van a empastillarme, pero nunca van a solucionar las angustias existenciales porque estas solamente se pueden trabajar en lo dialógico. Y después va a estar el otro sistema en lo que la cultura va a nomenclar como las sustancias prohibidas. Estas sustancias pueden ser naturales o pueden ser de diseño de laboratorio. Las sustancias naturales originalmente han sido medicinas, han sido todos los pueblos de la tierra, todos tienen utilización de alguna que otra sustancia, de origen vegetal, en algunos casos de origen animal. Pero las han utilizado siempre en momentos especiales, en formas rituales. Solamente nuestra cultura de consumo ha hecho utilización de estas sustancias con fines lúdicos. Con fines lúdicos, lo primero que se tapa es que la persona perdió el placer por vivir, el placer por aprender, el placer por vincularse con el otro, el placer por vincularse con uno mismo, el placer de trabajar, el placer de aprender y de enseñar. Cuando la vida se va empobreciendo, bueno, aparece la necesidad de tener instancias lúdicas mediadas por sustancias. Ahora, la gravedad de todo esto es que estas sustancias, cuando son construidas por el laboratorio, ya ni siquiera guardan la reciprocidad de los componentes moleculares en una planta
y de ciertos neurotransmisores cerebrales, sino que hay un conjunto de técnicos y controladores sociales que van a diseñar una sustancia para que tenga una performance, para que la persona tenga ciertas vivencias, genere un tema adictivo, genere una infraestructura económica que va a funcionar, pero lo que quiero llamar la atención fundamentalmente es esto. Si bien las adicciones abarcan todas las edades, se apunta específicamente a la juventud. ¿Saben por qué? Porque la juventud es el momento más maravilloso de un montón de potencia energética y de potencialidad neurocognitiva para poder producir transformaciones en uno mismo y sociales. Entonces, las sustancias son liberadas en los contextos sociales como controladores sociales para poder demorar el proceso cognitivo, para poder distraer, para no tener objetores de conciencia, porque justamente la juventud porta estructural y arquetípicamente una energía muy grande que se llama rebeldía. Y por rebeldía no hablo el enojarse y romper un vidrio, sino que la rebeldía es una fuerza extraordinaria, que es decir no a lo que ya no sirve. Es una fuerza que no puede ser corrompida, es una fuerza pujante que busca lo nuevo. Entonces, con estos ítems yo quería contarlos por lo siguiente, porque es imprescindible que cuando nos acercamos a acompañar a una persona con una problemática de adicción, seamos profundamente respetuosos por todos estos faltantes que la persona tiene y que hasta ahora nadie le aportó un camino, y además porque está atravesada, digamos, por un sistema de control social que ha facilitado todo esto, y esto lo atraviesa a la persona. No es solamente un problema subjetivo, sino es un problema social. Cuando uno se acerca de esta manera, va a descubrir que hay personas, bueno, que simplemente son escapistas, pero hay personas que también tienen una búsqueda, presienten que la conciencia humana tiene mucho más, no encuentran la manera, y bueno, hay este fácil camino de la utilización de sustancias para, en algunos casos, tener una percepción diferente. ¿Por qué cuento todo esto? Porque acompañar, que es existir al lado del otro en un camino de curación y en un camino de esperanza y en un camino de construcción de proyectos, implica que quien acompaña tiene que estar caminando hacia la salud, tiene que estar caminando hacia los proyectos, tiene que saber que la conciencia humana puede ser expandida, que existen prácticas psicodinámicas para ampliar la percepción, que hay conocimientos ancestrales como el yoga, a través de ejercitaciones como el pranayama, que son ejercicios respiratorios que pueden expandir la conciencia y producir una integración con uno mismo y con lo social, cosa que las sustancias, en algunos casos, cuando producen una pequeña expansión de conciencia, no producen integración social, van a debilitar los vínculos, van a atentar contra la posibilidad de tener responsabilidad ante una vida laboral y nos van a dejar aislados, esa es la palabra técnica, aislados como en una isla, rodeados por el mar de lo colectivo, con el cual no sabemos nadar y no tenemos contacto con otros. Entonces es importante no solamente lo más técnico, que es contener a la persona que es adicta para que no se tiente a recorrer el circuito geográfico para conseguir sustancias, ayudarlo a alejarse de las personas que lo van a tentar permanentemente y ayudar y que lo sostienen en un hábito de pensamiento, sentimiento y acción, no solamente contener un síndrome de abstinencia. Todo eso es básico, sí, pero hace falta algo más. Y este algo más es ayudarlos a pensar un camino, es que puedan comprender que las adicciones van a instalarse en una persona cuando la vida se empobrece y cuando no hay encuentro de significaciones. Entonces tenemos que recuperar las significaciones de la vida, tenemos que encontrar el goce de poder vivir, el estado realmente de bienestar.
Yo hace unos cuantos años atrás tuve la suerte de poder compartir con un hombre de la cultura Shipibo, de la cuenca amazónica de Perú. Este hombre era muy particular. Cuando yo le preguntaba cómo estaba, él me decía, me miraba como extrañado y me decía que estaba bien, porque para esta cultura, estas culturas tan arcaicas, todas tienen un estado de bienestar consigo mismos. Estar bien o mal significa si hace frío o calor, si hay comida o no hay comida, pero nadie tiene un malestar psicoanímico. El malestar psicoanímico es de nuestra cultura extraordinariamente neurótica y disociada, más que neurótica, perdón, casi psicótica, disociada de la naturaleza, disociada de los vínculos y disociada con nosotros mismos. Un ítems. Nacemos con 85.000 millones de neuronas y en nuestra cultura más o menos nos manejamos con 150.000, 200.000. Las demás están durmiendo, esperando que nosotros activemos cognitivamente. La mayor parte de nosotros tenemos un proceso de aprendizaje y cuando lo terminamos, la mayor parte de las personas dejamos de aprender y nos manejamos con los aprendizajes previos, que van quedando anacrónicos, que van quedando disfuncionales. Y entonces aparece lo que la psicología social llama, hay una detención del proceso de adaptación activo a la realidad. Por lo tanto, acompañar a una persona con adicción implica un camino de compromiso con uno mismo y en ayudar a encontrar al otro un proyecto de vida, una posibilidad de autoconocimiento y de autoeducación, porque el autoconocimiento tampoco alcanza, hace falta educarse, instalar hábitos nuevos de pensamiento, de sentimiento, de acción. Hace falta ayudar a una persona a que desarrolle una aptitud para poder encontrar trabajo, porque la estructura de la vida es, uno camina en la realidad con un pie. Un pie es el amor y otro pie es el trabajo. Si falta uno de ambos, no puedo caminar, ando a los saltos por la vida. Entonces, uno tiene que revisar muy bien qué le está pasando a la persona que acompañamos, cuál de estos dos pies está fallando, o los dos, y ayudarlo en el camino a recuperar el vínculo, a recuperar la confianza en sí mismo, la confianza en el otro, y a volverse lo suficientemente apto para poder vender su mano de obra al mejor precio posible, para poder entrar en la vida social. Cuando uno no entra en la vida social y no puede producir, y escuchen bien esto, producir no es solamente producir bienes materiales, es producir cultura, un acompañante terapéutico, un enfermero, un maestro, no está produciendo un bien específicamente material, está produciendo un bien espiritual, un bien cultural. Cuando una persona, no importa qué rol, maestro, carnicero, lo que fuera, cuando uno está haciendo algo y no solo con el anhelo de que me paguen para vivir, sino llegar a darse cuenta que uno tiene que trabajar para producir un bien para los otros, sea el que fuere. Esta transacción existencial de la vida, de dar y recibir, y de estar integrado en una cultura, produce una satisfacción en la interioridad. Pero a nosotros no se nos ha enseñado esto. La mayor parte de nosotros queremos conseguir un trabajo para zafar, para pagar las cuentas, para morfar, y eso está muy bien, pero eso integra lo que se llama la sobrevivencia. Y la vida o la vivencia arranca después, cuando además de sobrevivir, puedo empezar a vivir. Entonces hay que revisar muy bien. En algunos casos hay que ayudar a sobrevivir y en otros casos hay que acompañar al proceso de vivir. Esto es el acompañamiento terapéutico. Esto es acompañar en un proceso de aprendizaje y de curación y de no estigmatizar y no ponernos en lugar omnipotente, sobre todo los que no han o no hemos, supongamos, tocado un tema de adicción, entonces creemos que estamos más allá del bien y del mal, la problemática la tiene el otro. No, esto no es así. Cada experiencia humana cualifica y abre el camino. Cada persona que ha sufrido un revés de la vida, cuando puede volverse a levantar,
va a tener una riqueza y un caudal que va a superar no solamente etapas previas, sino que va a superar otras miradas. Entonces hay que aprender a mirar sin juzgar, sin estigmatizar, hay que poder siempre acercarse a un otro con una doble mirada. ¿Qué le puedo aportar y qué tengo que recibir de este otro? Porque eso es la herramienta anti-omnipotencia, ¿no? Y también tener un reconocimiento muy grande en el acompañamiento terapéutico cuando algo nos resuena mal, algo que no hemos podido trabajar y poder reconocer los límites, o cuando uno por un posicionamiento en la vida y por una ética en la vida puede elegir no acompañar. Yo de hecho hay un par de ítems que elijo no acompañarlos. Cuando estas cosas pasan, éticamente lo derivo, pero además le digo a la persona por qué no lo acompaño. Por ejemplo, yo no acompaño a personas que torturan. Yo soy de una generación donde la tortura por parte del aparato represivo del Estado era algo muy cercano. Las veces que me han tocado, que se han acercado personas así, yo planteo mi posicionamiento. El mínimo acto de dignidad es reconocerlos como personas y sugerirle que busquen un camino por otro lado, pero yo a esas personas no las acompaño. Puedo equivocarme, pero ese es mi posicionamiento. Entonces, cuando yo reconozco mis límites, lo que puedo y lo que no puedo y lo que no quiero, como acabo de contar, y reconozco que en algunos casos, cuando se genera una empatía mayor, cuando algunas problemáticas de los demás yo también las he transitado y las he podido resolver, bueno, esto a mí me da una mirada como empática, cariñosa, tengo una forma de abordaje más apto, porque son instancias que yo he vivenciado, y hay otras que no, pero para eso está el trabajo en equipo, ¿no? Bueno, esto es un trabajo de altísima responsabilidad, porque el otro es un cuadro viviente, no es que yo pongo un color y terminó la obra artística. El color que yo le doy al otro es un color que está vivo, activo, va a seguir modificándose. Eso tengo que tener muchísimo cuidado y respeto en cómo me coloco ante el otro. Bien, entonces, cerrando este primer acercamiento que va en el sentido de animarlos a que investiguen, a que estudien, a que se comprometan, que aprovechen el tiempo, porque realmente quizás suena muy duro, pero acercarse al otro sin herramientas y sin actitud psicológica correcta, bueno, es un riesgo muy grande para el otro y en un sentido podríamos decir casi que es una falta de respeto. Porque si yo tengo gran conocimiento y no tengo la actitud correcta, les puedo asegurar que tengo poco. Si tengo un poco de conocimiento y tengo la recta actitud psicológica, tengo bastante. Pero si permanentemente me desarrollo en el campo teórico para aprender más y me trabajo a mí mismo, tengo una herramienta invaluable. Bueno, con el anhelo de que se entusiasmen con estas ideas y que se den cuenta que el trabajo con los otros, el trabajo como psicólogo social, el trabajo como alguna vez como coordinador, el trabajo como acompañante terapéutico, como operador de salud, realmente es un privilegio, es algo que tiene un costo, ¿no? Hay que animarse a transitar estas cosas, requieren un trabajo permanente, pero también es uno de los regalos más grandes de la vida porque dando a otros es como uno recibe. Bueno, espero que estén muy bien y que pronto nos podamos encontrar en la realidad concreta. Bueno, hasta luego.